Vamos a hacer problemas de regla de tres simple y compuesta. Pero primero veamos alguna teoría. La razón entre dos cantidades es el cociente indicado entre ellas. La razón entre A y B es A sobre B. Por ejemplo, la razón entre 2 y 5 es 2 quintos. Vamos a definir lo que es una proporción. Una proporción es la igualdad de dos razones. Y se lee A es a B como B es a C. Perdón. A es a B como C es a D. A y D se llaman extremos de la proporción. B y C se llaman medios de la proporción. Propiedad fundamental de la proporción es que se aplican en todo ejercicio. En toda proporción se cumple que el producto de extremos es igual al producto de medios. En la proporción que tenemos, 3 es a 5, como 6 es a 10, entonces se lee 3 es a 5, como 6 es a 10, 3 por 10 da 30 y 5 por 6 da 30. Producto de extremos igual a producto de medios. Veamos cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Pero primero, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, el largo de una cancha de fútbol. Entonces el largo es una magnitud. El peso es otra magnitud, puesto que se puede medir. La velocidad es otra magnitud, puesto que se puede medir. Consideremos dos magnitudes A y B así. A es el área en metros cuadrados de un piso para embaldosar. B es el número de obreros necesarios para embaldosar el piso en un día. Si duplicamos el área del piso, se duplicará el número de obreros necesarios para embaldosarlo. Entonces, dos magnitudes se llaman directamente proporcionales cuando están relacionadas de un modo que al duplicar, triplicar una de ellas, la otra también se duplica, se triplica, etc. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, A y B son magnitudes directamente proporcionales. También podemos decir, si una magnitud, al comparar dos magnitudes, al aumentar una, la otra también aumenta, son directamente proporcionales. O al disminuir una magnitud, la otra magnitud también disminuye, decimos que son directamente proporcionales. Magnitudes inversamente proporcionales. Veámoslo con un ejemplo. Un vehículo con velocidad constante recorre una distancia determinada en t horas. Si duplicamos la velocidad, recorrerá la misma distancia en la mitad de tiempo. Entonces, dos magnitudes se llaman inversamente proporcionales si al multiplicar una de ellas por un número, la otra cantidad queda dividida por ese número. En otros términos, si comparamos dos magnitudes, al aumentar una, la otra disminuye, o al disminuir una, la otra aumenta, entonces las dos magnitudes son inversamente proporcionales. Veamos el primer ejemplo de una regla de tres simple. ¿Cuál es el precio de 300 kilogramos de café a $178.85?
Acá entran en el problema dos variables, dos magnitudes, que es peso en kilogramos y plata en dólares. Planteamos la siguiente regla de 3. Entonces colocamos las magnitudes kilogramos y precio. El problema dice 85 kilos de café valen $178. 340 kilos de café, ¿cuánto valdrán? Entre más kilos de café vaya a comprar, más plata me van a costar. Entonces las dos magnitudes son directamente proporcionales. Y escribimos lo siguiente. Establecemos esa proporción. 178 es a X como 85 es a 340, tal como está en el planteo del problema. Luego aplicamos producto de extremos igual a producto de medios. 85 por X es igual a 178 por 340. Y al resolver nos da 712. Entonces la respuesta es, la pregunta era, ¿cuántos dólares tendré que pagar por los 340 kilogramos de café? Entonces la respuesta es, tengo que pagar $712. Un segundo ejemplo. Para hacer una obra, 28 obreros emplean 45 días. ¿Cuántos días emplearán para hacer otra obra semejante a la anterior? 15 obreros. Entonces, en este problema entran dos magnitudes. Número de obreros y número de días. Entonces se va a plantear el problema de la siguiente manera. 28 obreros harán la obra en 45 días. En 15 días, ¿cuántos obreros se necesita? En 15 obreros, ¿en cuántos días la harán? Entre más obreros tengamos para hacer alguna obra, entre más obreros, menos días se van a demorar. Por lo tanto, obreros y número de días son magnitudes inversamente proporcionales y se escribe de la siguiente manera. 45 es a X como 15 es a 28. Como son inversamente proporcionales, se invirtió esta razón. La razón de los obreros se invirtió porque son inversamente proporcionales. Luego aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones. Producto de extremos igual a producto de medios. 15 por X es igual a 45 por 28, que da 1260. El 15 que está multiplicando pasa a dividir y al efectuar la división nos da 84. Entonces la respuesta es, los 15 obreros emplearán 84 días para realizar dicha obra. Un tercer problema. A la velocidad de 30 kilómetros por hora, un automóvil emplea 8 horas y cuarto en ir de una ciudad a otra. ¿Cuánto tiempo menos se hubiera tardado si la velocidad hubiera sido el triple? O sea, el triple de 30 kilómetros por hora sería 90 kilómetros por hora. 8 horas y cuarto, convertimos este número mixto en un decimal. Para convertir un número mixto en fraccionario, multiplicamos el número entero por el denominador y le sumamos el numerador. 8 por 4, 32, más 1, 33, y colocamos el mismo denominador. 33 dividido por 4 da 8,25. Planteamos
El problema, a una velocidad de 30 kilómetros por hora emplea 8,25 horas para hacer el recorrido. A 90 kilómetros por hora, ¿qué tiempo empleará? Entonces, colocamos la proporción de la siguiente manera. 8,25 horas es a X como 90 es a X, a 30. 90 a 30. Miren que acá se invirtió la razón de la velocidad, se invirtió. ¿Por qué se invirtió? Porque son inversamente proporcionales. A mayor velocidad que tenga un vehículo, menos tiempo se va a demorar para llegar a algún lugar. Por lo tanto, velocidad y tiempo son inversamente proporcionales. Por eso se invirtió acá la razón de la velocidad. Producto de extremos es igual a producto de medios. Pero antes acá simplificamos. 90 y 30 lo simplificamos y me da 3. Esta X que está acá dividiendo paso a multiplicar. Y el 3 que está multiplicando pasa a dividir y me da 2,75 horas. Entonces, a una velocidad de 90 kilómetros por hora, se va a demorar 2,75 horas. Pero la pregunta del problema es de cuántas horas menos se hubieran demorado. Entonces tenemos que hacer una resta. A 30 kilómetros por hora se demoró 8,25 horas. Luego triplicó la velocidad, se demoró mucho menos. Entonces hacemos la resta. Entonces decimos que se demoró 5,75 horas menos. Es decir, se demoró 5 más 3/4 de hora menos. O sea, 5 horas y 45 horas menos para ir entre las dos ciudades. Entonces se ahorró todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque triplicó la velocidad. Y velocidad y tiempo son inversamente proporcionales. Al aumentar la velocidad disminuye el tiempo. Este otro ejemplo. Un grupo de obreros emplea 14 días trabajando 8 horas diarias en realizar cierta obra. Si hubieran trabajado 1 hora menos al día, ¿en cuántos días habrían terminado la obra? Entonces, si emplean 14 días, pero trabajando 8 horas diarias, ¿cuántos días empleando 1 hora menos? Es decir, empleando 7 horas diarias. Analicemos las dos magnitudes, días y horas diarias. Entre más horas diarias trabajemos, menos días nos vamos a demorar para terminar una obra. O sea, entre más horas diarias trabajemos, menos días nos vamos a demorar. Por lo tanto, horas diarias y días son inversamente proporcionales, que lo tendremos en cuenta al plantear la proporción. Escribimos 14 es a X como 7 es a 8. Acá invertimos esta razón porque son inversamente proporcionales. Aplicamos producto de extremos igual a producto de medios y nos da 16. Entonces, habrán terminado la obra en 16 días.